Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es tejido sanguíneo. Muchachos, cuando hablamos de tejido nos referimos a la sangre, y la sangre es una variedad del tejido conectivo especial, conformado por los elementos formes dentro de un intersticio líquido llamado plasma. La sangre, muchachos, es un líquido viscoso y salado que circula por los vasos sanguíneos impulsado por el corazón. Ahora, muchachos, tiene cierta característica, depende de los aspectos que tú lo mires. Por ejemplo, el volumen, llamado también la volumina, que depende del peso corporal, la edad y el sexo, y equivale aproximadamente a un doceavo o a un treceavo del peso corporal. Por ejemplo, en el varón va de aproximadamente 70-80 mililitros por kilogramo, entonces en la mujer sería menos, evidentemente. ¿Por qué? Porque va de 65 a 70 mililitros, obviamente, por kilogramo. Ahora, con respecto al color, es rojo, pero la tonalidad depende también de la concentración de los gases, tanto del dióxido de carbono como del oxígeno. La sangre oxigenada es un rojo muy brillante, escarlata o de manera arterial, como uno diría, mientras que la que no está oxigenada, o sea, la sangre venosa, viene a ser un poco púrpura o, como su propio nombre dice, venosa. Ahora, con respecto a su densidad, muchachos, va a variar de 1.04 a 1.06 gramos por centímetro cúbico. Obviamente es parecida a la densidad del agua, que obviamente va de 1 gramo por centímetro cúbico. En la viscosidad, cuando hablamos, va a variar muchos de 4,6 a 5 veces más espesa que el agua. Obviamente, incluso es más espesa que el suero. ¿Por qué? Porque el suero solamente tiene 1,8 y el plasma solamente tiene un 2,1. Otra característica importante es el pH, y el pH en la sangre viene a ser igual a 7,4, con lo que es ligeramente alcalino. Las funciones que van a tener van a ser, otra vez, de recuerdo a ciertos aspectos. Tenemos la función respiratoria, que transporta oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y lleva el anhídrido carbónico de los tejidos a los pulmones. Tiene función nutritiva, obviamente, que transporta los nutrientes absorbidos en el tracto digestivo hasta los tejidos. Tiene función excretoria, que transporta los desechos metabólicos para su eliminación desde los tejidos hasta los órganos excretores, o también conocidos como neutrófilos, como los riñones, pulmones, piel, intestinos, etc. Tiene función defensiva, que protege al organismo contra las infecciones a través de los leucocitos y de los anticuerpos circulantes. Hablemos de sus componentes, muchachos. Los componentes son el plasma, que es la parte líquida de la sangre, y los elementos formes, que están conformados por los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Ahora hablemos del plasma. El plasma, muchachos, es un líquido que actúa como un medio para las células circulantes y sustancias metabólicas, que son intercambiadas a nivel de los capilares del tejido conectivo. Tiene la característica, muchachos, de que su volumen equivale al 5% del peso corporal, y de que el color, muchachos, es un amarillo claro o un ámbar pálido, debido a la bilirrubina. La composición, muchachos, con la cual se encuentra, tenemos a las sustancias inorgánicas. ¿Qué quiere decir? Que conforman el 90% de agua y 1% de iones. También tiene sustancias orgánicas, las cuales se encuentran el 7% de las proteínas plasmáticas, el 1% de los carbohidratos como la glucosa, entre 70 a 110 miligramos en porcentaje. Tiene un 1% de lípidos, los cuales encontramos los ácidos grasos, el glicerol, las lipoproteínas, los fosfolípidos y el colesterol, y otras sustancias que son obviamente desechos como las hormonas, vitaminas, etc. Dentro, muchachos, de los elementos formes encontramos a los glóbulos rojos, que son llamados también, muchachos, eritrocitos, o también llamados hematíes, que carecen de núcleo y organelas, por lo cual no se reproducen. Las características que tienen, muchachos, es que en su forma son de disco bicóncavo por la falta de núcleo y porque favorece el intercambio de los gases, ya que puede deformarse a pesar de los capilares. El tamaño, muchachos, que esta va a poseer los glóbulos rojos es un diámetro entre 7 a 7,5 micras de espesor, muchachos. La cantidad, muchachos, depende del sexo. En las mujeres, por cada mililitro por metro cúbico de sangre que se encuentra, hay 4.500.000, y en los varones hay 5 millones. Y también, muchachos, al aumento de estos glóbulos rojos se le conoce como policitemia, y obviamente a la disminución de estos glóbulos rojos, o también conocidos como hematíes, se denomina, muchachos, la enfermedad de la anemia. Las funciones que poseen, muchachos, los glóbulos rojos son de transportar gases, por ejemplo acá el oxígeno gaseoso y el CO2. También, muchachos, dar color a la sangre, regular el equilibrio ácido-básico, y durante su destrucción, muchachos, la hemoglobina origina pigmentos biliares. ¿Y qué es la hemoglobina, muchachos? Es llamado también el pigmento respiratorio, o también conocido como cromoproteína o metalproteína. Está conformada por dos porciones, una proteica llamada globina y 4 cadenas polipéptidas, y en cada una de estas cadenas se inserta una fracción no proteica, o también denominada como HEM, que contiene un átomo de hierro.
Luego tenemos a los glóbulos blancos. Como los leucocitos o los glóbulos blancos son células que están principalmente en la sangre y circulan por ella con la función de combatir las infecciones o cuerpos extraños, pero en ocasiones, muchachos, puede atacar los tejidos normales del propio cuerpo. Es una parte de las defensas inmunitarias del cuerpo mismo. Se llaman glóbulos blancos ya que este es su color de su aspecto a nivel microscópico. Y hay diferentes tipos de glóbulos blancos, los llamados por ejemplo los poliformos, obviamente los poliformos nucleares, tenemos ahí los neutrófilos o los eosinófilos o los basófilos, y los mononucleares que son los linfocitos y los monocitos que son los más usuales que nosotros vemos. Luego tenemos a las plaquetas. Muchachos, las plaquetas son las llamadas también trombocitos y son restos de una célula mayor. Carecen estos de núcleo, pero poseen, muchachos, algunas organelas. Su membrana celular también se le conoce como membrana trilaminar porque obviamente posee 3 láminas en su composición. Las características que tiene, muchachos, en su forma es que es un disco alargado, el tamaño va desde 2 a 4 micras, la cantidad va de 200.000 a 300.000 mililitros por metro cúbico de sangre. El aumento de estas plaquetas se le conoce como trombocitis y obviamente la disminución viene a ser como trombocitopenia. Y las plaquetas, muchachos, poseen dos propiedades principales. Tenemos la adhesividad y la aglutinación. La adhesividad, ¿por qué, muchachos? Porque es la capacidad de pegarse en el tejido lesionado. Esto debido a las cargas eléctricas negativas extramembranarias y por el ADP. ¿Qué es el ADP, muchachos? Viene a ser el adenosín difosfato. Y obviamente la otra propiedad viene a ser la aglutinación, que es llamada también la agregación, que es la capacidad de accionar entre ellas para poder formar obviamente el trombo blanco, o también conocido como el coágulo plaquetario. Las funciones que poseen las plaquetas, muchachos, primera, es que mantiene en buen estado obviamente el endotelio vascular, y quiere decir que la falta o disminución de las plaquetas provoca una fragilidad capilar con hemorragias espontáneas. Segunda función que va a poseer es que determina la hemostasia primaria mediante la aglutinación y la formación del trombo o coágulo blanco. También, muchachos, elabora factores plaquetarios, como lo son el factor 3 plaquetario, el factor 4 plaquetario y la trombostetina. Y por último también posee una función defensiva, ya que fagocita complejos de antígeno, anticuerpo y algunos virus. Y en esta fase, muchachos, va a producir a los 60 minutos después de producirse la lesión y la separación, muchachos, del coágulo, que suele ser en total en 24 horas. Bueno, muchachos, pasemos a la pregunta de clase. Pregunta número 1 nos dice: permite la coagulación de la sangre. Quien permite la coagulación de la sangre viene a ser las plaquetas, gracias a una propiedad que ellos poseen, que es la aglutinación. Y que la aglutinación, muchachos, es llamado también como agregación, y es la capacidad de accionar. Entre ellas van a reaccionar para formar ¿qué? Un coágulo plaquetario. ¿Y para qué me sirve un coágulo plaquetario? Obviamente para detener una hemorragia o algún sangrado. Pregunta número 2 nos dice: confiere el color rojo característico de la sangre. Muchachos, quien le va a poseer el color rojo característico de la sangre viene a ser la hemoglobina. ¿Por qué la hemoglobina? Porque la hemoglobina tiene abundante, está hecho principalmente por hierro, y el del hierro, muchachos, y el hierro le va a dar ese color característico a la hemoglobina y por tanto le va a dar ese color rojizo a la sangre. Pregunta número 3 nos dice: ¿cuál es el donante universal? Muchachos, el donante universal viene a ser el grupo O, así como tenemos también un donante universal que es el grupo O, que quiere decir que puede donar a cualquier otro tipo de sangre y también puede recibir a cualquier otro tipo de sangre. Entonces, muchachos, vamos a tener también un receptor universal. ¿Quién es el receptor universal? Viene a ser el grupo AB positivo, que puede recibir de cualquier otra persona, pero solamente puede donar en el mismo AB, en su mismo tipo de sangre. Pregunta número 4 nos dice: forma la defensa del cuerpo. Nos referimos, muchachos, a los glóbulos blancos, o también conocidos como los leucocitos. ¿Por qué ellos, muchachos, van a formar la defensa del cuerpo? Porque, muchachos, tienen la función de combatir infecciones o cuerpos extraños, y esta viene a formar parte de las defensas inmunitarias del cuerpo humano. Pregunta número 5 nos dice: proceso de formación sanguínea en la médula de los huesos. Este proceso de formación sanguínea se le conoce como hematopoiesis. Obviamente, ¿qué es la hematopoiesis, muchachos? Es la formación de los elementos formes, como cuáles, como los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas, que ocurre en 3 etapas, muchachos: la etapa mesoplástica, la etapa hepática y la etapa medular. Y en la última etapa, muchachos, donde ocurre en la médula ósea, obviamente, que ocurre en los primeros meses de vida. Bueno, muchachos, llegamos al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.